buenas noches amigos, estamos en el programa Las Aventuras de la Espada en el tiempo de entrevista. Y en ese tiempo de entrevista pues tenemos con nosotros a un gran amigo, a un gran autor que ya ha venido a Las Aventuras de la Espada en alguna ocasión, y es Javier Santamarta. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, pues ahí estamos, tratando de seguir culturizando y divulgando la historia, a pesar de que no nos dejan fácilmente hacerlo. Bueno, pero para eso hay programas como el tuyo y hay muchos divulgadores que seguimos trabajando día a día para que eso no ocurra. O sea, con lo cual por eso no hay que perder cuidado y miedo. Bueno, pues te haremos caso. Oye, te traigo aquí porque aunque todavía tu producción de libro divulgativo histórico no es muy grande, porque tú te has dedicado a otras facetas, pero bueno, tienes un gran éxito, que ha sido el de Ellas, ¿no? Creo que ha sido uno de esos libros que tiene una gran tirada y que la gente lo compra con avidez, ¿no? Bueno, sí, vamos, de hecho incluso siguen saliendo críticas o reseñas, y la última no hace mucho en Babelia, o sea, en El País, la Biblia progre por antonomasia de los lectores y literatos, y con lo cual que un libro además de historia y de historia de España pues aparezca en Babelia, pues también es poner una pica en Flandes, sinceramente, lo cual quiere decir que sí que hay un interés más allá de ideologías sobre nuestra historia. Hay quien ha jugado un poco con ella, hay quien ha intentado pues eso, llevarla a su lado, pero hay más gente normal de la que parece, y gente que puede votar a una u otra opción, pero que la historia de España le gusta y la ama. Y de hecho, y perdón la anécdota personal, yo de los primeros que aprendí además y la oía declamar además las obras clásicas de Calderón y de Lope de memoria, y me enseñaba cosas del orgullo de la historia de España, era uno de mis abuelos, mi abuelo materno, que fue condenado a cárceles franquistas por izquierdista y que era de UGT. O sea, con lo cual quiere decirse que una cosa no va reñida con otra. Lo que pasa es que esta neoizquierda extraña, posmoderna, ninguna de esas cosas le gusta, pero porque yo creo que es que no son ni siquiera izquierdas, son otra cosa. Un populismo barato que ha venido a intentar, y no me gusta hacer política, pero desgraciadamente es así. Tengo muchos amigos de izquierdas y vengo de una familia de izquierdas en la cual el amor a la patria, a tu historia y no tiene que ver nada con la ideología que uno tenga. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es lo típico en España es la división. Tú dices que vienes de una familia de izquierdas y yo vengo de una familia 50%. 50% de ultraizquierda, 50% de ultraderecha. Lo cual pues es muy significativo y muy español, ¿no? Sí, no, la otra parte, la de mi padre, pues era un burgués liberal. Pero un burgués liberal que era concejal durante la República. Porque claro, otra cosa es que aquí en la República también los republicanos bicolores, como digo yo, no podemos existir, ¿no? Tienen que la izquierda, lo que, bueno, esta, insisto, izquierda neomoderna extraña, pues lo que quiere es, bueno, algo también tan viejo como el largo caballerismo, ¿no? O sea, no es la democracia liberal, la república clásica y liberal, quieren una república popular. Entonces eso ya es otra cosa. O sea, son claramente cosas muy diferenciadas, y por tanto, por eso, pues creo que hoy por hoy, pues la república no puede llegar, porque no puede entenderse una república simplemente siendo de una sola parte, ¿no? Y en este caso, nuestra monarquía constitucional siempre ha intentado amparar y abrigar, porque en España además es también parte de nuestra tradición, ¿no? Mientras que el rey cumpla las leyes, se atenga al juramento que él tiene que hacer cuando es proclamado rey, no coronado, pues todos están contentos. Esto es una cosa que nos viene, y perdón por la reseña un poco pedante, desde el Concilio Cuarto de Toledo, en donde entre los reyes godos se pensó que era mejor empezar a dejarse matar, pues que eso, que no es que somos iguales tantos como somos todos igual que vos, y todos juntos más que vos, pues os elegimos como rey, usted jure leyes, porque como también se decía, ¿no? Tuvimos leyes antes que reyes. Y eso yo creo que es una tradición que de una u otra manera, y con sus altibajos, se ha mantenido en la construcción de España. Ajá. Oye, pero bueno, estamos aquí para hablar de tu libro, como diría cierto autor del siglo XX. Bien, oye, ¿cuál es ese libro que la editorial Edad ha puesto en circulación
y que también ha tenido una acogida bastante interesante. Bueno, pues el libro que es Siempre tuvimos héroes, la verdad es que es un libro que ya vamos hacia la cuarta edición, siendo además un libro en el que está hablando de la impagable aportación de España al humanitarismo, y eso es una cosa que también incluso hasta suena raro, porque claro, la leyenda negra está siempre basada en que de España no puede venir nada nuevo. Y en este libro, pues claro, se tratan personajes de todo tipo también, civiles, militares, reyes, que han hecho aportaciones que la gente les sorprende muchísimo, y me he dejado muchísimos en el tintero, porque claro, aquí hasta cuento en el capítulo introductorio, que no es, que está en un capítulo cero, no es un prólogo al uso, otros tantos que se han quedado fuera, y que sorprendentemente, pues vamos a ver, ahora que estamos con el tema de la crisis sanitaria, es muy gracioso uno de los, siempre decimos que nada, en España con un palito y tal, siempre hacemos algo, que es el chupachus, que es el futbolín, que es la fregona. Bueno, pues el inventor de la fregona, que es Manuel Jalón, que es un loroñés, sí, es verdad que se le conoce por eso, pero con lo que verdaderamente hizo una aportación increíble a todo el mundo, es con un invento que seguimos utilizando hoy en día, que son las jeringuillas y agujas desechables. Eso es un invento español. Tan importante, y en estos momentos además con las pandemias, en fin, antes cuando había que hervir las agujas y todo el tema, pues eso es un invento español. Es un invento español la escafandra y el traje aeronáutico. Leonardo Torres Quevedo es uno de los que hizo también uno de los primeros videojuegos, por decirlo así, o sea, uno de los primeros juegos de... tenemos inventores, por eso también de que aquí no ha habido ciencia. En el libro de ellas, pues cuento eso, el de Ángela Ruiz Robles, que fue la precursora del libro y tableta electrónico. Aquí hemos inventado y hemos hecho muchas cosas. Y en cuanto a héroes en el humanitarismo, pues hemos hecho grandes aportaciones también. Bueno, precisamente a mí lo que me llegó el libro fue precisamente por ese camino. Me lo recomendaron porque retratas a dos personajes, bueno, retratas a más personajes, lógicamente, pero a dos personajes fundamentales en la historia del humanitarismo por parte de España. Uno es, bueno, pues un hombre que ha dado su propio nombre a alguna acción humanitaria internacional y nacional, como es Fidel Pagés, que fue un médico, un cirujano militar, que descubrió pues algo tan importante y tan necesario para mucha gente como es la anestesia epidural, aunque luego trataron de robarle el invento, pero al final se recuperó su padrinazgo, ¿no? Y bueno, pues el tema está en que cómo varías desde temas como electrónicos o digitales a algo que verdaderamente sí es humanitarismo, como es Pagés. ¿Cómo conoces a Pagés y cómo...? Pues a Pagés lo conocí por un artículo, gracias a que de un amigo, siempre de todas maneras, yo estuve muchos años también trabajando en temas de ayuda humanitaria, y al final pues siempre acabas teniendo relación con una u otra cosa, y entonces con relación a esto dice, mira, tú que has estado en el mundo humanitario, pues precisamente hay una persona con la que trabajo que es familia de esta persona, empezó a hablarme de él, además pues de hecho llevo ya 16 años en la escuela de guerra en temas para misiones internacionales, y entonces fue cuando me pasó un artículo, un pequeño artículo que había, una reseña sobre este médico militar ostense, que se bragó en las primeras guerras de África, en Melilla, en la 1909, en la de 1921, y que viendo pues vamos, lo terrible además que eran aquellas heridas y aquella gran sangría que supuso esas guerras africanas, pues el hombre intentaba paliar además algo, porque el éter no conseguía. El éter era lo que se utilizaba para anestesiar a los soldados, pero no había todavía una enfermería muy, muy importante. Y de hecho hay luego otro personaje que se va a juntar con él, que es una de las personas que crea un poco y organiza también lo que va a ser la enfermería, al estilo un poco como Florence Nightingale intenta luego hacer. Entonces, claro, muchas veces pues eran las pobres mosquitas, la quedaban en el éter, que es muy bueno, pero a veces se le quedaban ahí en la mesa camilla. Y entonces acabó pues experimentando y haciendo lo que él llamaba la anestesia metamérica,
que era mediante ese punzamiento que se hacía entre las vértebras para lo que hoy conocemos todos como anestesia epidural. Entonces yo pude hablar con la familia, estuve recabando datos, en fin, fue muy interesante porque además me dieron pues cosas que no, nada más ellos habían publicado algunos artículos en revistas especializadas. Y este hombre, aunque luego ya se le reconoció, pero muy tardíamente, el que efectivamente el italiano, que ni siquiera voy a mentar, que se quiso hacer con el origen de esta idea, pues había quedado en el olvido. Él murió muy joven en un accidente de tráfico, fue una pena porque yo creo que hubiéramos tenido otro nuevo Nobel de medicina. Luego incluso cómo organizó los hospitales en Melilla. En Melilla sí es conocido y en Melilla pues esos hospitales Docker y la labor suya pues es más conocida que en la península. Pero claro, es de los personajes que reconozco que más está llamando la atención, pero claro, la anestesia epidural, ¿quién no? En fin, es que es algo que es un logro mundialmente reconocido y bueno, pues se lo debemos a este médico militar, a Fidel Pagés. Bueno, nos has hablado de Melilla, nos has hablado de algo tan interesante y tan importante como las guerras que hubo en 1909 y en 1921. Y hay otro protagonista que tiene dos méritos completamente diferentes. Uno es esa organización de la sanidad militar y de los hospitales, y el otro es haber descubierto una cancioncilla, un cuplé, una obra musical de revista en un cafetín y haberla convertido en un himno legendario que es el Novio de la Muerte. Hablamos de la Duquesa de la Victoria, ¿no? La Duquesa de la Victoria, sí. Carmen Angolotti es una aristócrata, Duquesa de la Victoria, porque estaba casada con uno de los descendientes de Espartero, el Duque de la Victoria, el primer Duque de la Victoria. Y en un momento dado, pues la reina Victoria, que estaba dentro de España fue uno de los primeros signatarios de la constitución de lo que conocemos como la Cruz Roja, la Sociedad de Cruz Roja, y estaba muy involucrada con intentar formar y organizar un cuerpo de enfermería serio e importante. Y esto se lo mandó a su mano derecha, a Carmen Angolotti, ya digo, nada más y nada menos una duquesa, en fin, de realengo, lo organizó con otras damas de la aristocracia y se marcharon a Melilla. Y bueno, la labor que hicieron fue tremenda, o sea, espectacular, en plena línea de frente, viendo además ahí no se le cayeron los anillos, ahí no había aristocracia. De hecho, en una de las comisiones parlamentarias, uno de los diputados que iba era un tal Indalecio Prieto, que no le ve, siempre como digo, que no le veo yo muy monárquico. Bueno, pues hizo una alabanza de la labor que estaban haciendo Carmen Angolotti, Merry del Val, en fin, las que estaban ahí, porque estaban incluso, una de las labores era hasta ya preparar, limpiar los cadáveres, porque estaban, digo, destrozados por las balas de Dum, por lo que había, para que fueran reconocidos, acompañaban a muchos de los enfermos en el buque hospital que iba desde Melilla hasta Málaga. Y claro, se quedó pues pasmado que aquí diciendo que bueno, que esta sangría americana, pues ahí están muchos que van eso, de lo que luego Pérez Reverte hablaba de japoneseo, ¿no? De ir ahí a un sitio para hacerse la foto, aunque en aquel momento no había tales, y sin embargo ahí estaban estas aristócratas en primera línea de batalla haciendo una labor increíble. Y uno de los viajes a Málaga, en un momento de descanso en un cafetín, pues escuchó a una cupletista llamada Lola Montes cantar una canción y además con una gracia y un salero que dice, oye, ¿no te vendrías tú a Melilla a cantar delante de los soldados? O sea, vemos que esto de llevar cantantes, llevar todo el tema, en fin, no lo han inventado los americanos, ¿no? Con sus James Mansfield, ni es una cosa tan moderna como nos queremos. Y entonces esta mujer se animó y lo que cantó pues las tropas en aquel momento casi recién nombradas legionarias fue un couplet llamado El Novio de la Muerte. Y tanto le gustó a Mian Astray y a los legionarios pues que lo hicieron. Ese coupé pues lo hicieron su segundo himno, ¿no? El himno de la Legión es otro diferente, pero es su canción, su canción así un poco de referencia. Y también fue una cosa descubierta por esta mujer. Bueno, y estamos hablando de final del siglo XIX y principio del siglo XX, y me estabas hablando de un inventor conocido de nombre pero desconocido de hechos, porque el hecho de que él inventase una escafandra que luego sirvió de base para
para todo ese conjunto de uniformes estelares y modernos que hay ahora de los astronautas, pues es algo completamente diferente. O sea, saltar de la sanidad a la invención pura y dura, Sí, ¿no? bueno, Emilio Herrera, bueno, realmente es que era más que una escafandra, porque el traje tenía toda una serie de formas de cómo recoger una serie de datos, o sea que era un traje en sí para pasar atmosféricamente y que además estuviera protegido y se recogieran también datos. O sea, la NASA, décadas más tarde, se basa en este invento de Emilio Herrera. Pero claro que son aportaciones que España ha hecho de una u otra manera, ¿no? Que a veces sí nos quedamos también diciendo, ay, es que claro, inventamos el autogiro, inventamos el submarino y tal. Sí, pero es que hicimos, ya digo, incluso muchísimas cosas más que fueron eso, que han quedado ya como inventores, o sea, en sí, en aportes que luego han beneficiado a toda la humanidad. Estos los menciono más en esa parte del capítulo introductorio porque no eran tan aspectos como humanitarismo, que por ya cerrar un poco el ciclo africano, pues que es curioso porque fue el único sitio donde se han encontrado de esta manera curiosa tres personajes de tres capítulos diferenciados. Va a aparecer también el rey Alfonso XIII, cuyo sobrenombre pues pasará a la historia como Alfonso XIII el africano, precisamente por esas guerras de África, que fue parte por lo que le costó la corona. Recordemos que además la Semana Trágica de Barcelona también empieza por el tema de las levas para ir a África. Pero sin embargo, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, él además que España es neutral, es el único país neutral junto con Suiza, y además el conflicto lo tiene en casa, porque, claro, su madre es por decirlo así, del Imperio Austrohúngaro, y sin embargo él está casado con una inglesa, cuyo hermano además va a morir está me parece que en el cuerpo de fusileros, y además va a fallecer en combate, en una de las batallas de Ypres. Bueno, el caso es que en un momento dado ocurre una de estas cosas curiosas, y es que llega una carta a Palacio, como titulará el libro de Jorge Díaz, una novela también muy interesante, donde lo narra de manera novelada. Este hecho es una novela, pero estas cartas a Palacio de alguien que, claro, las comunicaciones se habían roto. La Gran Guerra fue una guerra además muy bestial, muy salvaje, y no había un sistema para saber dónde podía estar la gente. Además, los muertos se quedaban aprisionados en el barro y tal. Si hemos visto casi la película últimamente, la de 1917, pero vamos, se puede ver cualquiera de las, porque ha hecho hay una gran filmografía más antibelicista sobre la Guerra Mundial. Fue una guerra muy, muy, muy tremenda. Entonces, pues a alguien se le ocurrió diciendo, bueno, España es neutral, pues voy a escribir una carta al rey de España a ver si puedo hacer algo para descubrir dónde está mi pariente. Y el caso es que él se lo tomó como una cuestión personal. No quiso coger fondos del Estado, tenía la asignación que le correspondía a él, pero la utilizó de una manera en que crea lo que se va a conocer como la Oficina Pro Cautivos. Y empieza pues a ir moviendo las cosas para organizar dentro del Palacio Real, ahí dando ahí a la Plaza Oriente madrileña, pues con unos pocos gente, pues a organizar cartas. De pronto, además, claro, el hecho de que le respondiera a esta persona se va a hacer eco un periódico francés, con lo cual, ¿para qué queremos las prisas? Inmediatamente empiezan a llover cartas a Palacio, empiezan a llegar peticiones, por favor, a ver si puede, pero peticiones de todo tipo, desde personas, o sea, normales, o sea, desde de soldados, por decirlo así, gente de todo tipo y condición, por decirlo, pero condición que desde el Reino Unido llega una de las cartas más impresionantes, es la de Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura, y cuyo hijo también estaba perdido y se quedó perdido en el combate. O sea, llegaban de todo tipo. Bueno, al final organizaron con un sistema de colores que encontraban, empezaron a mover. Fidel Pagés, curiosamente, fue uno de los que también luego fue uno de los visitadores que había para ir a los hospitales, a los sitios de campaña, aprovechando un poco por ahí que había, bueno, pues a ver si se iban descubriendo dónde estaban esas personas. Fue nominado para el Premio Nobel junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que hizo algo lo mismo, pero lo que pasa que ahí era Suiza, pues con la capacidad que tenía, pues hizo todo lo que hizo de una manera salvaje,
información, me refiero que con unos medios tremendos, que aquí pues fue un empeño personal del rey, que además quiso que no costara nada al erario público, y aún así el reconocimiento fue tal que por eso nos sorprende si vemos las imágenes antiguas de cuando llega el rey, ya una vez que embarca desde Cartagena hasta Marsella, cómo es recibido en Francia. Hombre, porque claro, cuando fue recibido luego en la estación Victoria, pues no debe llegar a un país monárquico. Y era porque recordaban todo aquello. O sea, el recuerdo de la labor humanitaria que hizo Alfonso XIII, tanto en Francia como en el Reino Unido, se le reconoció, vamos, le recibieron con gritos de Vive le Roi, Vive Notre Roi, en Marsella. Vamos a ver si ahora resulta que precisamente en Marsella va a ser un sitio monárquico, precisamente, ¿no? Pues los marselleses, vamos, le llevaron en volandas porque el reconocimiento de esta labor, pues desgraciadamente y pese a esa candidatura al premio Nobel, luego pues no tuvimos la influencia o no quisieron, y al siguiente año que también se lo podían haber concedido, pues no se lo dieron y es una pena, porque claro, todos conocemos la parte peor de Alfonso XIII, todos los anécdotas peores de su vida, y los personajes en la historia son poliédricos, nadie es bueno ni malo todo el rato. Y en este caso, se juntaron esos tres personajes de una u otra manera en la historia, dando aspectos que digo que son desconocidísimos. Sí, bueno, la verdad es que esto que me estás contando de las cartas y de la nominación para el premio Nobel, pues yo personalmente pues lo desconocía, o sea, no tenía conocimiento de ello precisamente porque creo que ninguno de aquellos autores que han retratado la historia de esos años se ha centrado en esa parte buena de Alfonso XIII, sino que siempre se ha procurado, yo no sé por qué, pero siempre se ha procurado, tanto en autores denominados de izquierdas como autores de derechas, que en teoría deben de ser más monárquicos, pues se han centrado en los aspectos negativos, en los aspectos más negros y más denigrantes de ese rey, pero ¿no? Eso no es leyenda negra. Por ejemplo, hay un episodio, pero especialmente también dedicado a lo que es la Escuela de Salamanca, pero también en otro que es el de los hombres libres de América, en el que narro lo que es el testamento de Isabel la Católica, que es un antecedente increíble, ¿no? Además de la abolición de la esclavitud, de todo lo que va a suponer el grito de Montesinos, del cual al pobre Montesinos, que es un padre dominico, que hace la primera queja también de cómo están haciéndose las cosas con Colón y sus herederos en América, todo el mundo conoce a Bartolomé de las Casas, que yo creo que se apropia un poco además de este grito de Montesinos, de que como se le conoce, de este sermón que con mucha valentía hizo denunciando ante la corona, y la corona, de hecho, además, entre otras cosas, reaccionó. Isabel la Católica le llega a reprender a Colón, que se pone a tener esclavos, diciendo que quién es usted para coger súbditos míos como esclavos, porque ella los consideraba súbditos. Los consideraba, me refiero, esto es parte de la corona de Castilla, tanto como alguien de Toro o de Sevilla o de cualquier parte de Toledo, en fin. Y claro, todo esto pues va a llevar a aspectos importantes, que es la que al final, Fernando el Católico, dijera, bueno, pues vamos a hacer vamos a ver esto qué es, cómo hacemos, tenemos que dar una base legal, y es por primera vez, yo creo que desde Roma, que un propio imperio se pone también a autocensurarse y a crear leyes específicas, que son las leyes de Burgos de 1512, en donde, no ya es el reconocimiento de que los indios y que los indígenas evidentemente son parte, por tanto, de la corona castellana, y en este caso, pues luego posteriormente la aragonesa, porque ya cuando las leyes de Burgos empiezan a hacer, Isabel muere y está Fernando como regente, pero sobre todo que es que se está estableciendo hasta el sistema ya laboral, por horarios, si las embarazadas qué permisos tienen que tener, los niños hasta qué edad pueden empezar a trabajar o no. O sea, una cosa avanzadísima, que luego ya se continuarían con las de Valladolid, y todas esas leyes de Indias. Es un avance sobre lo que es el humanitarismo, entendido además en el momento que se estaba, que es un momento dado que estamos que están los albores del siglo XVI. Y, por ejemplo, Bartolomé de las Casas se ha quedado con la parte mejor y más bonita de su historia,
que no le vamos a quitar su mérito, más allá de que de pronto fue uno de los que al final acaba haciendo un libro que lo editan en Holanda, en los Países Bajos, con los famosos grabados de Theodor de Brie, que muchos conocemos, en donde nos estamos comiendo a los niños crudos, estamos haciendo de todo, y no recordamos tampoco las palabras de don Bartolomé de las Casas diciendo que hombre, a sus pobres indios no se les podía maltratar, que era mejor que trajéramos negros, que se llevaran negros a las Américas para que hicieran ese trabajo. O sea, que el señor Bartolomé de las Casas, pues es curioso ese lado oscuro, y perdón por la doble chanza que se ve ahí implícita, y sin embargo que nadie quiere reconocer, ¿no? Pero bueno, todas esas leyes indias luego van a derivar ya directamente en lo que es la Escuela de Salamanca, que tiene capítulo propio, porque la Escuela de Salamanca es donde va a dar origen realmente, va a ser la base de lo que conoceremos como el derecho internacional humanitario. Pero es que en la Escuela de Salamanca están los trabajos, ya no solamente eso de Francisco de Vitoria, de Suárez, estarán también las labores de Domingo de Soto, cuyas labores luego cogerá Galileo y Newton con el tema de la gravedad. O sea, la gravedad, todo el tema, pues le damos el mérito y conocemos a Galileo a Newton, y Domingo de Soto, pues este segoviano también, que pues no le damos tal, no le damos reconocimiento incluso a toda esa labor que bueno, que es que incluso eso el propio Galileo, cuando uno de los encargos que hace Felipe II en una de las primeras expediciones científicas de la historia, el propio Galileo dice que todo eso no puede ser verdad, eso tiene que ser cosa de mentira, porque eso no puede ser así. O sea que hay también científicos y muy renombrados en la historia que también meten la pata. Nosotros nos hemos quedado siempre con eso, con la parte negativa, que aunque nos cargamos a muchos indios, que no digo que hubo conquistadores crueles, que por supuesto que los hubo, pero no en una parte en la cual pues fue unos avances, y que además ocurría cuando, vamos, van a tardar siglos en otros imperios no en hacer algo parecido, porque el Real Decreto de casamiento con indias de Fernando el Católico, pues fue también de principios del siglo XVI, y bueno, no se vamos, el matrimonio interracial, por ejemplo, en Estados Unidos no se produjo hasta 1968, si mal no recuerdo, ¿no? Y este Real Decreto pues era de 1506, ahora mismo la cifra no la recuerdo perfectamente, pero vamos, a los aborígenes australianos se les tenía considerados dentro los británicos lo tenían poco más o menos que en la parte considerada como animales. Y muchísimas cosas que nos hemos dejado de lado, como si España no hubiera luchado por los derechos, y tanto hemos llegado a los derechos, que hasta incluso, bueno, con relación a la mujer, que hay mujeres también que han dado y han aportado tremendas cosas, la mujer votó antes que en Francia y que en Italia, por ejemplo, o sea, sin ir más lejos, o sea, no hemos llegado tarde a tantas luchas como se quieren o se nos quiere hacer ver. Uh-huh. Oye, me llama poderosamente la atención que has volcado el libro sobre todo en temas humanitarios. Aparte de Pagés, de la Duquesa de la Victoria, de Alfonso XIII, de todo lo que nos has estado contando del tema americano, pues me gustaría preguntarte un poco también por otros protagonistas de este campo que hayas puesto en tu libro. Pues, por ejemplo, hay dos que... Uno hasta ahora mismo está muy de moda, que es Balmis y toda la expedición, la primera expedición filantrópica en la historia, que es una expedición humanitaria para llevar la viruela a todas las posesiones, partes de lo que se llamaba posesiones españolas, parte de lo que eran territorios de ultramar, no solamente a las Américas, sino también a lo que fue Filipinas. Entonces, Balmis, que es médico, miembro de la Armada, él había estado ya en Nueva España y había visto un poco la realidad de la viruela, que es la viruela no ha estado erradicada según la OMS hasta hace nada y menos. O sea, es una de las plagas y pestes que además ha machacado a la humanidad durante milenios. Y bueno, se acaba de descubrir, es cierto, la vacuna, gracias a un inglés, Jenner,
que vio que las pústulas de las personas que trataban con un tipo de este virus que había, pero que precisamente la de las vacas, porque por ahí va a venir la palabra vacuna, pues era mucho más benigno y además creaba una inmunidad. Inmunizaba y entonces, bueno, pues sí, pues esa variola vacinae, esa vacuna, por decirlo así, permitía la inmunidad contra la viruela. ¿Qué pasaba? Pues que estamos a finales del 18, principio de 1800. Celestino Mutis, que es otro también de los que sale en el libro, ese gaditano que salió, y algunos lo recordarán en el billete de 2000, y que también fue un personaje que fue incluso miembro de la Real Academia de Suecia, de los Nobel, antes que de la de España, porque todavía no estaban en proceso de crearse, y que, bueno, Linneo, Humboldt estaban admirados de la labor de este gaditano, pero él ya había intentado, porque estaba ya ahí en la zona de Nueva Granada, intentar sajar y ver de qué manera poder curar la viruela. Pidió incluso a un sobrino suyo a ver si se podía traer en algún tubito, en alguna manera, ¿no?, la vacuna, pero la vacuna a las 2 semanas se desintegraba. Estamos hablando de un momento dado, no había neveras, no había sitios para guardar la vacuna. Y la travesía estaba del orden de los 50, 60, 70 días, según lo que fuera. Se pensó en cómo llevar la vacuna, incluso pues pensando en hasta llevar las vacas. Y Carlos IV, que tuvo además, bueno, pues la muerte de su hija por viruela, y un hermano también contagiado, vio de la necesidad y además del informe que hizo Balmis al respecto, y Balmis, junto con otro capitán de la Armada, Josep Salvany, un catalán, y este que era alicantino, y luego con otro personaje que también es muy importante en la historia, pues van a encontrar la manera de cómo llevar la vacuna viva. Y fue mediante el uso de niños, que, como hemos visto también incluso con el tema del puñetero coronavirus, pues bueno, tienen una capacidad para estar más inmunizados en cierta medida, o no ser tan proclives bueno, pues a poderse contagiar de una manera tan salvaje. Claro, llevar niños en aquella época, bueno, pues era complicado también. En esta sería evidentemente imposible. Entonces lo que buscaron fueron niños expósitos, y al final entra también este tercer personaje, que es una gallega, Isabel Zendal, a la que se le va a considerar, según la Organización Mundial de la Salud, como la protoenfermera de la historia, la primera enfermera de misión internacional de la historia. Estamos hablando claro, evidentemente estamos hablando de 1802. En México se le tiene un reconocimiento porque van a llegar a ella. Ella va a ser la que se va a encargar de los niños, 22 niños, según se tiene constancia de ellos, a los que en parejas se les iba inoculando la vacuna y se les iba pasando, se les iba inmunizando, o sea, se les iba inoculando la vacuna, se les inmunizaba y iban pasando de 2 en 2. Así, con ese cálculo de 22 niños, sabían que iban a poder hacer la travesía, e incluso calcularon con tiempo, o sea, que a lo mejor con 20 niños hubiera sido suficiente. Ninguno de los niños murió. Y cuando llegaron a México, bueno, pues empezaron a hacer esa distribución de la vacuna, a hacerlo con ese sistema, cogieron a los niños. Bueno, la expedición que salió con el nombre, con la corbeta María Pita y con otra, bueno, se divide, y para empezar a llevarla también a todas las partes de América. El Salvany va a morir incluso en la expedición. Isabel Zendal quedará en México, y Balmis va a llegar hasta Filipinas, y quiere llegar incluso bueno, llegará a Macao, y va a intentar pasarle la vacuna a los ingleses, que curiosamente la desprecian, no la quieren y tal, y bueno, pues a la vuelta sí que sí que se la permitirán en Santa Elena, curiosamente, donde será más popular unos años más tarde por un personaje que quedó ahí para siempre ya reflejado en la historia como un tal Napoleón. Pero ahí en Santa Elena fue el último lugar donde hicieron parada con esta expedición Balmis a lo largo de todo el mundo, llevando esta vacuna que, claro, que hoy en día nos puede parecer una animalada el haberla llevado entre niños, pero que salvó, no se sabe a cuántos millones y millones de personas. Con lo cual, pues ese es un personaje tremendo. Y hay otro personaje que también, sobre todo por lo que supone de leyenda negra, que a mí me fascinó, que es Alonso de Salazar y Frías.
porque es un inquisidor. Estamos en 1600, 1610. Las brujas de Zugarramurdi, que a lo mejor habremos oído hablar de ellas. Se hace un proceso que curiosamente lo inicia un francés, un bordelés. De hecho, la Inquisición, que también siempre nos quedamos con el topicazo, es un invento francés. Pero bueno, y en la noche de San Bartolomé, por ejemplo, parisina, contra los hugonotes, se producen más muertos en una sola noche que en los 3 siglos y medio de Inquisición española, que según Henry Kamen, en un estudio publicado en la Universidad de Yale, pues estima unos 3.000 en 3 siglos y medio. Con el tema de las brujas, en España apenas había habido procesos de ese estilo. En general, en el mundo mediterráneo católico no se suele dar, tampoco es algo que se dé en Italia. Y sin embargo, en otros países, y sobre todo tras la Reforma protestante, oír hablar a Lutero contra las brujas asusta. Con lo cual, pues ahí vamos a ver que de pronto ese proceso al final lo acaban llevando 2 inquisidores, se hace ese proceso que se llama de Logroño. Hay muchas discrepancias. Al final va a llegar este hombre diciendo esto que estamos haciendo es una locura, esto no puede ser así. Con lo cual él empieza a estudiar todo el caso, ve exactamente qué puede haber detrás, hace un informe tras 8 meses que está por todos los valles del Baztán, un informe de 11.000 folios que presenta ante la Suprema de la Inquisición y, por supuesto, la Suprema de la Inquisición dice que, efectivamente, esto es una chorrada. O sea, el diablo puede ser bellacón, pero no ignorante, como se decía, y, desde luego, el diablo no va a estar haciendo cosas como preñar a mujeres que son vírgenes, como demostraba, y cosas así, ¿no? Este hombre, gracias a este hombre, Alonso de Salazar y Frías, inquisidor, y mediante un sistema de método deductivo, que además ya había salido publicado en 1592, me parece, o 1595, no recuerdo, por el maestro Ciruelo, no confundamos con el maestro Ciruela, también un personaje espectacular, un preceptor de la época de Felipe II, y que dio clases en la Sorbona, en la que ya constataba cómo era el sistema empírico y deductivo para saber al respecto, con lo cual, siendo un Sherlock Holmes de la época, dedujo que claramente que esto era problemas de histeria o problemas incluso que nada tenían que ver. Estamos hablando de 1610, 1612. Es que en 1795, en Suiza, quemaron a una niña, o sea, por temas de brujería. Solamente en los países, en los Länder alemanes, se habla de 30.000 muertos. No hablemos ya lo de Salem. Hubo un cargo dado por el Parlamento puritano inglés de general persecutor de las brujas, cosas de estas y sin embargo, pues nosotros nos hemos quedado con la Inquisición, que yo no digo que sea una cosa buena y que se llevó 3.000 almas por delante, pero que en otros países no es el hito más, pero es que es una realidad constatada. Y aquí tenemos un personaje que es gracioso cuando se dice y se habla, ¿no?, de que en esas manifestaciones feministas, o más llamadas feministas, de Radfem, de Cuarta Ola, de que somos las hijas y las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Pues es que aquí, desgraciadamente, desgraciadamente, no es así la expresión. Aquí no se ha quemado y además se consideran brujas, brujos, hasta niños. Precisamente, curiosamente, en España es donde la brujería, y ahí están también los libros de Julio Caro Baroja, pues no apenas han tenido ningún tipo de relevancia. Oye, me dejas sorprendido porque, estás rompiendo una lanza a favor de la Inquisición, con lo cual vas a caer en el listado de fachosos a destruir, ¿no? En fin, ¿qué vamos a hacerle? Es una cuestión vamos a ver, hay que reconocer que claro que se hicieron animaladas. Yo no quiero, ni en este libro se ha querido hacer leyenda rosa, ni leyenda. Se me está diciendo que esto es un planteamiento de historiografía positivista que ya está más que superada y todo el tema, y que esto es un nuevo nacionalismo español. Pues hombre, no lo sé. Si hablar de la labor de Celestino Mutis, de Fidel Pagés, de Alonso de Salazar, de lo que supusieron las leyes de Burgos, pues es positivismo historiográfico o hacer nacionalismo, pues no sé, pues volvimos a ese nacionalismo o ese positivismo. Es que yo no estoy intentando decir que los conquistadores fueran almas de la caridad. Yo no estoy queriendo decir que la Inquisición fuera una buena idea, aunque la realidad es que eran unos tribunales que eran mucho más garantistas que muchas veces los cuerpos civiles. El siglo XIX
que es en el siglo que nosotros ya vamos perdiendo nuestro fuelle y nuestra importancia, recrea, y ahí con el nacimiento de la novela histórica, con Walter Scott, pues una Edad Media que nada tiene que ver con lo que conocemos. Es como, por ejemplo, otro capítulo que está dedicado pues un poco a la Escuela de Salamanca, a la Escuela de Salamanca, a la Escuela de Traductores de Toledo, en donde se produce una auténtica civilización de culturas tras la toma de Sevilla. Y es realmente gracias a los Alfonsos, a los reyes que toman Sevilla y que empiezan a descubrir que, bueno, que también todo muchos libros que se habían perdido y que habían sido prácticamente quemados y que no quedaba nada de la Academia de Atenas y que a lo mejor se habían quedado en Bagdad y en Damasco, cuando habían llegado con los Omeya, pues esto lo ideal era traducirlo de nuevo al latín. Y utilizaron ahí pues a los judíos, a los rabís de las sinagogas, a los maestros de las madrasas, y ya con Alfonso X, que le dio el impulso definitivo, bueno, ahí estaban traduciendo otra vez de nuevo al latín, y siendo el germen además de lo que iba a suponer todo el avance para luego lo que eran las universidades, a todos los clásicos, a todas las obras latinas y tal, porque todo ese mundo mediterráneo había sido uno, que era el de Roma. Y sorprendentemente, pues aquí quedó ese legado y ese momento en las que las tres civilizaciones se aunan para una cosa muy importante fue en el momento dado en que fue reconquistado precisamente Sevilla para la cristiandad, y Toledo pues se convirtió en ese eje junto con otros también. Incluso se habla también de una escuela similar en Barcelona y en otros lugares para hacer todo ese reconocimiento. Hay quien dice que todo eso no existió. Bueno, pues saldría por ósmosis, no lo sé, pero claro, es quien quiera ver la historia, la podemos ver desde todos los puntos de vista que queramos, pero los hechos son incontestables, creo yo. Pues la verdad es que, claro, casi los hemos atado todos, los estamos mirando de memoria. Cito a Celestino Mutis, que es un gran desconocido. Es verdad que la labor que hace de farmacopea y de reconocimiento botánico, es un biólogo en el fondo, aunque es humanista, y también además crea también el Observatorio Astronómico ahí en Bogotá. Estos humanistas magníficos que España además ha tenido siempre tradición de ellos. La labor que hace, incluso con la descripción de lo que conocemos como la quina, la quinina, que ahí deviene luego y tal, en fin, todo eso que ha derivado para muchas cosas, y que además viene de un nombre español, porque la palabra quina viene de una derivación fonética porque esa planta se puso en honor, muchas veces que eso se hacía, de la duquesa de Chinchón. Y entonces de la palabra chinchón, luego puesta en latín, pues de ahí viene luego esa palabra de quina, ¿no? El quino, exactamente. Y claro, las farmacopeas y todo lo que además, ya digo, el propio Linneo se carteaba con él, ya digo, le hicieron miembro de la Academia de Suecia. Humboldt, cuando llega allí, se asombra de la biblioteca que tiene este hombre, en medio ahí de un sitio en el que él esperaba poco más o menos que llegara al Mato Grosso, y es un personaje en el que, bueno, pues para lo que es precisamente la lucha para conseguir medicamentos, sobre la base del medicamento es tener grandes estudios biológicos y botánicos que, digo, desde Felipe II se empezaron a hacer y aprovechar con toda la riqueza que había en el Nuevo Mundo. Y otro también muy interesante es Juan Luis Vives. Juan Luis Vives es espectacular leer sus obras. Yo me centro en una, que es el Tratado de Socorro de los Pobres, que parece un manual de ayuda humanitaria moderna, o sea, en la que diferencia además el tipo de pobres, el que le echa morro, el que lo es a lo mejor por cuestiones vergonzantes y no lo quiere reconocer porque la vida da muchas vueltas. De qué manera el Estado se tiene que meter para ayudar de una manera en que esto no sea una cuestión de que los pobres estén ahí pidiendo, como mal se dice, caridad en las... yo no diría caridad, limosna a la puerta de las iglesias, a la sopa boba, ¿no? Bueno, es un tratado que además se lee muy bien. Hay aparte que, bueno, que esté publicado en la Biblioteca de todos los Españoles en Aguilar, porque las obras de Juan Luis Vives además son muy modernas. Tiene unas obras sobre el tema del europeísmo
que sorprende sobre aspectos también de contrapesos al poder, porque hoy el soberano, en fin, a ver quién la ha puesto ahí, de qué manera, y algunas, bueno, estamos hablando del tiempo del emperador Carlos, no de cualquiera. Bueno, muy, muy interesante. Por ejemplo, es verdad que él tuvo un problema familiar por el tema de que era familia judaizante y tuvo que huir por el tema de lo que hablamos, de que las persecuciones a veces por el tema de los conversos, que era lo que perseguía la Inquisición, pues le va a llevar a Brujas, que es donde, a la ciudad de los puentes, que es donde publicará esta obra. Pero el reconocimiento de la labor también de Juan Luis Vives, la modernidad de sus obras, yo creo que también vale la pena una lectura de las mismas. Y es un capítulo también que me llamó mucho la atención, porque yo efectivamente pues lo hice este libro un poco en homenaje a mis años trabajando en ayuda humanitaria y en misiones internacionales, y leerlo era, bueno, es que esto se pone poco más o menos que con otras palabras o actualizado en 2 o 3 cosas, y le puede servir a cualquier ayuntamiento de cualquier ciudad en estos momentos europea. Bueno, pues oye, estoy encantado de haber hablado contigo, porque la verdad nos has dado una gran lección de la historia de España, de la historia de ciertos personajes que verdaderamente son importantes y han marcado una parte de esa historia muy desconocida, sobre todo para los propios españoles. Estoy completamente convencido que en otros países, por ejemplo, has hablado del tema Nobel, estoy completamente convencido que la gente de Suecia o la gente que se dedica a trabajar en estos temas conoce a ciertos personajes mejor que los conocemos nosotros. Y bueno, pues es nada más que decirte adiós, porque nos hemos quedado sin tiempo. Un placer. Pero te digo que siempre tuvimos héroes, y creo que es bueno reconocerlo y que los recordemos. Que no, ni hemos sido nunca tan malos y tampoco tan buenos, pero la realidad está ahí. Y las cosas buenas que hicimos, pues ¿por qué no también ponerlas en valor? Sí, bueno, recordar tu libro, Siempre tuvimos héroes, editorial EDAF, se puede comprar ahora por internet, porque aunque ya hay librerías abiertas. Hay librerías abiertas, ya se pueden encargar en las librerías, pero de todas maneras está en Amazon, está en la Casa del Libro, en el FNAC, en el Corte Inglés, en cualquiera de las webs de las grandes, pero en cualquier librería no hay ningún problema de España, se lo pueden servir y preparar, sin problema. Este año lo que y también hay que apoyar a las librerías de barrio, con lo cual, ahora que puedan, llamen a su librería de barrio, y si están interesados, se lo consiguen en nada. No, ahora lo que sentimos es que al no tener la Feria del Libro, pues nos es difícil conseguir tu firma, conseguir tu dedicatoria, pero... Sí, pero bueno, tiempo habrá o situación habrá, esperemos que esto cambie de alguna manera. Pero en fin, yo estaré más que dispuesto a todo aquel que un día se pase, que pueda venir ya en la fase 3 por San Lorenzo del Escorial. Vamos, me comprometo que a firmárselo a cualquiera que venga de parte de tu programa, faltase. Oye, pues no sería una mala idea hacer unas jornadas, o una jornada sería más que suficiente, con aquellos autores que trabajáis estos temas, que además nos conocemos todos, digámoslo así, a hacer una jornada e invitar a la gente a que venga con sus libros para que se les dedicase. No estaría mal. Pues sí, sería una magnífica idea. Pues vamos a ello. Bueno, querido Javier, muchísimas gracias por tu presencia. Un placer. Bueno, hasta otro día. Cuando queráis. Muchas gracias.